Buenos días, amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor sean siempre con todos nosotros. Amén. Una bendición especial para toda la iglesia, Frutos de Victoria, y vamos a desarrollar el tema que el Señor me ha entregado para el día de hoy, continuando con el énfasis acerca de la disciplina de los siervos de Dios. Hoy vamos a ver a la luz de la Escritura y la vida del apóstol Pablo. Y he titulado este sermón, Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esta es una frase célebre expresada por el apóstol Pablo. Es una frase cargada de renuncia completa del yo para dar paso a su Señor, dándole solo a Él el honor, la gloria y la majestad. Pero sobre todo, el lugar que Él merece en nuestras vidas como sus siervos. Lo ideal fuera que todos nosotros como siervos del Señor pudiéramos repetir esta frase con convicción. Sin embargo, como siervos de Dios necesitamos el poder de su Espíritu Santo actuando en nuestra vida y una férrea decisión de ser sus siervos, lo cual implica disciplina, estudio y devoción. Padre, en esta hora, Señor, que vamos a recibir tu palabra, yo te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, dándonos espíritu enseñable, dándonos una bendición especial sobre nuestras vidas, Señor, para recibir esta palabra con mansedumbre y que esta palabra nos alimente, nos haga crecer, Señor, nos haga reflexionar acerca de nuestra disposición para servirte. Bendigo, Señor, en esta hora a todas las familias que están reunidas para recibir esta palabra y a todos los amigos que también pueden escucharla. Que seas tú, Señor, sobre nosotros, solventando todo problema, toda necesidad, toda enfermedad, todo conflicto, Señor, toda situación que se sale de control, porque sabemos, Señor, que tú tienes la voluntad, Padre Celestial, y tienes, oh mi Dios, todo el poder y autoridad sobre las cosas que suceden, mi Dios. Gracias te doy porque nos has mantenido en salud, porque has provisto, Señor, para cada uno de nosotros lo que hemos necesitado. Gracias porque a través de estos medios podemos comunicarnos, Señor, porque tu palabra no está encerrada, Señor, sino que tu palabra corre como río en medio de nosotros, Señor, y salpica para bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos, creyendo y confesando que su palabra nunca regresa vacía, sino que su palabra obra como conforme a como fue lanzada desde los cielos. Amén y amén. Para entrar en contexto, vamos a hablar un poco de la biografía del apóstol Pablo. Nos dice la Escritura que él nació en Tarso, Sicilia, aproximadamente entre los años 4 o 6 después de Cristo, y murió en Roma hacia el año 64 o 68. Es conocido como el apóstol a los gentiles. Tras haberse destacado como un furibundo fustigador de la secta del cristianismo en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que se extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío entre los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió epístolas o cartas a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Su nombre, Saulo, significa deseado de Dios. Era su nombre hebreo. Su nombre, Paulus, en latín, significa pequeño, mínimo, lo cual corresponde con su propio testimonio, donde se presenta como débil y tembloroso, allá en la carta que le escribe a los Corintios, 1 Corintios 2:3.
así como flaco y torpe al hablar. Y en 2 Corintios 10:10. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Tito le describe a Onesíforo el aspecto de Pablo para que puedas reconocerlo en el camino real de Listra. Y dice, vio pues que se acercaba Pablo, hombre de pequeña estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, cejijunto, de nariz un tanto sobresaliente, mas lleno de gracia. Unas veces parecía un hombre, otras tenía el rostro de un ángel. El nombre latino de Pablo, con el que se suele denominarse tras su conversión, sugiere un sentido de humildad, actitud que adopta después que el Señor se le aparece y le llama a ser su siervo. Era muy común entre los judíos de la diáspora que tuviesen dos nombres, y en este caso es posible que él utilizara sus dos nombres, pero después de la conversión él prefiere llamarse Pablo y no Saulo. No pasó con él como a otros siervos de Dios en los cuales el mismo Señor les cambia el nombre, por ejemplo, como en el caso de Pedro o en muchos otros siervos más. Pero aquí vemos que él mismo decide usar un nombre que tenía más similitud con lo que él llegaría a ser de ahora en adelante, porque Pablo significa mínimo, pequeño. Él mismo habla de sí, yo el más pequeño entre todos los hermanos, yo esclavo de Jesucristo. Entonces, vemos que hay una intención de servicio desde el mismo momento de utilizar este nombre. También nos dice que él nació en el seno de una familia acomodada de artesanos. Su tarea o su oficio era hacer carpas. Ellos eran judíos, fariseos de cultura helenística, o sea que conocían el griego y vivían fuera de Jerusalén, pero eran judíos, poseían un estatus jurídico de nacionalidad romana. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar en la escuela de los mejores doctores de la ley. Y la palabra nos enseña, nos muestra que él fue enseñado a los pies del famoso rabino Gamaliel. Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba 4 idiomas, el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Es entonces esta una biografía resumida de el apóstol Pablo. ¿Por qué la biografía? Porque esto nos lleva a entrar en contexto acerca de lo que vamos a aprender del apóstol Pablo, su vida, su llamado y el impacto de su ministerio. Muy posiblemente no estaba él en Jerusalén en el momento de la crucifixión de Jesús, pero la Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos que el día que estaban lapidando a Esteban, hacia el año 36 después de Cristo, él estaba allí y no solamente consentía en el hecho de lo que estaba sucediendo, él observaba fielmente las tradiciones de los fariseos. Y por aquellos años él se convirtió en un acérrimo perseguidor del cristianismo, considerado entonces los cristianos como una secta herética, pues la teoría o la filosofía que difundían los cristianos entraba en conflicto con el judaísmo. Era un hombre ortodoxo. Cuando él estaba allí, que estaban lapidando a Esteban, no solo estuvo de acuerdo, sino que se ofreció a vigilar los vestidos de aquellos que estaban lapidando al siervo de Dios en ese momento. Vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer los versos del 1 al 9. Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 9.
Dice la palabra para nosotros en esta mañana. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vemos aquí que Saulo iba de camino a Damasco con una misiva, y era ir y capturar, y si es preciso, darle muerte a los cristianos que él encontrara en la ciudad de Damasco. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo encontró camino de Damasco. De hecho, él iba en una misión contraria a Jesucristo. Él hacía el trabajo de perseguir a los cristianos bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas y civiles del judaísmo, porque ¿quién le dio las cartas de aprobación? El sumo sacerdote. Entonces vemos que la religión de los judíos estaba en contra de los cristianos y querían de alguna manera acallar a los cristianos, que por esa época se multiplicaban velozmente, y ellos veían que cada día más personas se hacían cristianos, y que ellos, la persecución les hizo ir por todas las ciudades alrededor, pero iban predicando el evangelio de Jesucristo, iban predicando a Jesús resucitado. Y ese mismo Jesús resucitado se le presenta a Saulo y le hizo ver que estaba yendo contra el plan de Dios. Evidentemente, él conocía el corazón de Saulo y conocía su férrea voluntad por defender la verdad. Dios pudo haberlo eliminado, frenarlo, pero no lo hizo, sino que al contrario, lo usó para el verdadero plan de Dios. Veamos algunos de los detalles de la conversión de Saulo. Primero dice que le rodeó un resplandor de luz. Esta es una teofonía. La teofonía es una aparición o revelación divina. En la Biblia encontramos muchas de estas teofonías. El caso de la zarza que se quemaba pero no se consumía es una teofonía de Dios. Y así la aparición que tuvo María cuando el ángel se le presentó, la aparición que tuvo Abraham cuando se le presentaron 3 varones a la puerta de su tienda, todos estos son teofonías, o sea, son formas que Dios escoge para hacer una revelación divina al ser humano. Pero también dice que escuchó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús le habló en hebreo, el idioma con el que el Padre se había revelado a través de la Biblia. Dios a menudo repite un nombre 2 veces y hasta 3 veces para llamar la atención de a quién está llamando, para cumplir su papel especial. Vemos otro ejemplo en el caso de Moisés. Dios le dice a Moisés cuando está ahí viendo la zarza: Moisés, Moisés. Y a Samuel, el profeta Samuel, siendo un niño, cuando él está en el templo, escucha la voz que le llama y él cree que es el sacerdote Elí, pero luego él vuelve a escuchar la voz de Dios que le dice: Samuel, Samuel. Entonces, llamar a una persona doblemente es característico de Dios y significa que en ese llamado debemos prestar atención, porque en ese llamado hay algo especial que Dios quiere de nuestra vida. Hay algo especial que Dios va a entregar a nuestra vida, o hay un mandamiento, una
una tarea, un servicio especial que Dios está entregando. Ahora, el Señor no solo le habló a Saulo en el camino a Damasco, Él le siguió hablando en todo el tiempo que estuvo ciego, en los 3 años que luego Él se refugió allá en el desierto para estudiar la palabra, para poder procesar todo aquello que le había sucedido. Y durante todo su ministerio, por medio del Espíritu Santo, el Señor le estuvo hablando a Saulo. Hoy en día, Dios habla a sus hijos, Dios habla a sus siervos por medio de su palabra revelada y por medio del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estar convencidos que cuando el Señor nos escoge para un ministerio, no nos dejará solos. Él nos dará la dirección. Él nos dirá qué es lo que quiere que nosotros hagamos y también nos preparará para hacer esa tarea. Pero además de eso, el Señor le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Aquí el Señor Jesús usa una imagen que era muy común en aquel tiempo para hacerle ver a Saulo lo que estaba haciendo. El aguijón o aguijada era un instrumento punzante que era utilizada para enderezar a los bueyes en el arado. Era un tipo de vara con una punta pequeña de hierro en la extremidad superior, con la cual se aguijonaban los bueyes cuando tiraban del arado o de la carreta. Porque los bueyes necesitaban que los picaran de cuando en cuando, para animarlos al trabajo y para que sostuvieran un paso derecho. Si no hacían esto, ellos aflojarían el paso y hasta el punto de no querer andar. Por otro lado, los bueyes debían ir en una dirección unánime, porque si no el arado no quedaba como debía ser. Entonces, en el otro extremo de la vara había una especie de paleta de hierro que le servía al labrador para ir quitando el lodo cuando se pegaba al arado. ¿Qué quiere enseñarnos con esto el Señor? Que no solamente cuando el Señor nos reprende, cuando el Señor nos coloca a prueba, es para hacernos daño. Si de una forma el Señor nos está agudizando en el trabajo, enseñando, poniéndonos pruebas, poniéndonos retos, por otro lado, Él también va limpiando, ¿verdad? Va quitando todo aquello que se va pegando en nuestra vida, todo aquello por lo cual nosotros nos contaminamos en el mundo. Y esa es la tarea del Señor. No solamente es reprender, también es ayudar, es consolar, es preservarnos de todo el mugre que se nos pega viviendo nosotros en este mundo. ¿Por qué era necesario que se le quitara todo el lodo? Porque si se dejaba que los bueyes se llenaran de lodo en sus pezuñas, en sus patas, llegaría el momento en que todo ese lodo ahí acumulado no los dejaría continuar su labor. Asimismo, cuando el pecado, cuando las atracciones del mundo, cuando la vanidad, cuando todo aquello que nos hace quitar la mirada del Señor y nos desvía de nuestro camino, llega un momento en que nuestro ministerio se va a frenar. Llega un momento en que ese servicio que Dios nos ha mandado a hacer va a ir yendo, pero a paso lento, arrastrado, como quien dice, a la fuerza. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Porque una vez que los bueyes recibían esta aguijonada, ellos tenían que continuar en su trabajo, pero algunos pateaban la vara y terminaban lastimados, terminaban con heridas, terminaban haciéndose daño. En Eclesiastés 12, el verso 11 nos dice, las palabras de los sabios son como aguijones y son clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea que aquí está asemejando la palabra, la enseñanza, la predicación, la exhortación de los labios de los pastores, de los maestros, de las personas que están en nivel de autoridad. Son como esos aguijones y son como esos clavos que, como dice la palabra, la disciplina al momento no es motivo de gozo, pero al final trae sabiduría al corazón. Pero también vamos a ver acerca del llamado de Saulo. Hay
en la palabra distintas clases de llamados. Hay unos así espectaculares, con teofonías y estas cosas, pero hay otros llamados sencillos. Simplemente el Señor le dice, levántate y ve o haz esto. En este capítulo, en el capítulo 26 del libro de Hebreos, del libro de los Hechos, verso 18, vemos que el Señor no solo le reveló a Saulo, lo llamó para que le sirviera, sino que inmediatamente le da el plan divino. O sea, ¿para qué lo ha llamado? Y dice, para que abra sus ojos, que significa luz. ¿Cómo se le apareció Jesús al apóstol Pablo? Por medio de la luz. Y la palabra nos enseña que Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, para que abran sus ojos, o sea, conozcan a la luz, conozcan a Jesús, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás. A Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia. ¿De qué se está hablando aquí? Del arrepentimiento. Dice, para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan de sus caminos, para que dejen de vivir en la oscuridad y vengan al camino de la luz. Y para que reciban, ¿qué? Por medio de la fe, el perdón de pecados. Y la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. ¿Y cuál es otra herencia que tenemos? El ser hechos hijos de Dios, adoptados de Dios. Y entonces ahora esto, ¿de qué está hablando? De los gentiles. Entren con los que han sido santificados. O sea, ahora pueden todos los gentiles que acepten esta luz, que se arrepientan, recibir vida eterna y vivir entre los que son santificados. O sea, un llamado específico. Es un llamado al que no tenía nada de oscuro, nada de que más adelante ve caminando y yo te voy enseñando, te voy mostrando. No, el Señor le habló claramente a Saulo. Y luego por Ananías, el siervo de Dios que también tuvo parte en completar esta conversión, en ayudarlo, también Dios le revela a él para qué fue llamado y le dice, instrumento escogido me eres. ¿Para qué? Para ir hasta los reyes. Entonces vemos que el llamado fue claro. Por eso a Saulo se le llama el apóstol de los gentiles. Pero además vemos que él quedó ciego. Había una ceguera temporal. Dice que él no iba solo, habían otros hombres que lo acompañaban. Ellos también oyeron la voz, pero a ellos no les fueron abiertos sus ojos para ver al Señor. Saulo quedó ahí inmovilizado. No pudo levantarse, sino que tuvieron que ayudarlo, y cuando abrió sus ojos no veía. Quedó ciego por ver la presencia de Dios por medio de esa luz. Dice él, al estar dando su testimonio, que esa luz era más fuerte que la luz del mediodía, que brillaba mucho más que la luz del mediodía. Y también quedó así atónito por la revelación que acababa de recibir. Él había llegado a Damasco con el propósito de atrapar a los creyentes que allí vivían, pero antes de llegar ahí, el Señor lo escogió. Y cuando llegó a Damasco, ya era aquel que empezaba a defender a los cristianos, porque había recibido la revelación de Jesús en el camino a Damasco. Quiero contarles una anécdota. La anécdota se llama el clavicordio roto, tomado del libro Cuando Dios susurra tu nombre de Mas Lucado. Dice, cuenta la historia que en sus últimos años Beethoven pasaba horas tocando un clavicordio roto. Le faltaban teclas, las cuerdas estaban estiradas, estaba desafinado y resultaba bastante desagradable al oído. Sin embargo, el gran pianista tocaba hasta el que le corrían lágrimas por sus mejillas. Al mirarlo pensaríamos que escuchaba algo sublime. No nos equivocamos, así era, pues era sordo. Beethoven escuchaba el sonido que el instrumento
debía producir, no en realidad el ruido que producía. ¿Alguna vez nos hemos sentido como siervos de Dios, así como el clavicordio desafinado, ineptos, sirviendo a distiempo, ofreciéndole al Señor algo insignificante? Nos hemos preguntado, ¿qué hace Dios con los siervos que como el clavicordio no funcionan para lo que ha sido hecho, para lo que ha sido llamado en el caso de nosotros como siervos? ¿Será que el Señor se aleja? ¿Desecha este instrumento y pide otro nuevo? No. Como buen alfarero, Él nos rompe y nos vuelve al mar. Nos prueba, ¿verdad? Nos hace de nuevo y con paciencia nos afina hasta escuchar esa canción que Él anhela escuchar de sus siervos. Ahora vamos a mirar el impacto del servicio del apóstol Pablo. Y enmarcado dentro de 3 disciplinas, porque estamos hablando de la disciplina del siervo. La primera disciplina en la vida de Pablo es que fue un hombre de fe. Vamos a leer en 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Durante su ministerio, Pablo usó la imagen de la carrera y el cristiano como un atleta corriendo esa carrera. Esto lo encontramos en Filipenses 3, del 12 al 14. También habló de la milicia, diciendo que los soldados debían tener una disciplina para poder alcanzar lo que se proponían. El apóstol sabe en estos momentos que le escribe a Timoteo que sus días están contados. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo ha sostenido desde su llamamiento? Si vamos a ver algún inventario de lo que él tiene, no tenía familia, su salud era precaria, su cuerpo ya estaba cansado por los viajes, los azotes, los naufragios, todo lo que había pasado, las cadenas en las cárceles. No tenía riquezas materiales. ¿Con qué contaba? Su manto, sus cartas, su pluma y su voz para predicar el evangelio de Jesucristo. Al final de su vida solo le quedaba su fe, pero era lo que él necesitaba. Y es lo que todos nosotros, como siervos de Dios, necesitamos. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Un hermoso poema titulado La fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. Dice, los ojos ven al león que acecha, la fe ve el ángel de Daniel. Los ojos ven tormentas, la fe ve el arco iris de Noé. Los ojos ven gigantes, la fe ve a Canaán. Tus ojos ven tus faltas, tu fe ve a tu Salvador. Tus ojos ven tu culpa, tu fe ve su sangre. Tus ojos ven tu tumba, tu fe ve una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Tus ojos miran al espejo y ven un pecador, un fracasado, un quebrantador de las promesas divinas. Pero por fe miras al espejo y te ves como el hijo pródigo, elegantemente vestido, llevando en tu dedo el anillo de la gracia y en tu rostro el beso de un padre. Es hermoso esta poesía y nos enseña que realmente la fe, como dice en el libro de Hebreos 11:1, es esperar confiadamente en aquello que no vemos, pero que esperamos en Dios. La fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. También otra de las disciplinas que llevaron al apóstol Pablo a cumplir fielmente el mandato, el llamado por el que el Señor le hizo,
es que fue un incansable predicador y escritor. En Filipenses 2, el 12 y el 13 nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo fue un intérprete incansable del mensaje de Jesús. Ciertamente por su tarea titánica podemos decir, o algunos se atreven a decir, que trabajó más que otros apóstoles. Yo no me atrevería a decir eso. Yo pienso que la obra de él fue documentada, mientras que es posible que la obra de los otros apóstoles no se documentó de la misma manera. La tarea de él fue oportuna para que se diera la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Durante sus viajes evangelizadores, él propagó la concepción teológica del cristianismo. De hecho, a él se le considera como uno de los primeros teólogos del cristianismo. El punto central era la universalidad de la redención y la nueva alianza establecida por Cristo. Si nosotros leemos la carta a los romanos, encontramos toda la teología evangélica, cristiana, acerca de lo que es la salvación. La iglesia, formada por todos los cristianos, constituyen el cuerpo de Cristo. Bajo esa alegoría que él hace del cuerpo humano y Cristo como la cabeza, nos permite a nosotros entender esa unidad entre Cristo y su iglesia y cómo funciona realmente esa unidad, donde Cristo es la cabeza y nosotros como cuerpos, como miembros del cuerpo, también nos ayudamos unos a otros y así todo el sistema funciona. Los escritos del apóstol Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística, que era la que imperaba en el Mediterráneo, en la costa mediterránea, el sur del Mediterráneo, por donde él viajó. Y esto hizo que facilitara la extensión del evangelio, cumpliendo aquella gran comisión que el Señor le entregó a todos sus discípulos de ir y predicar este evangelio hasta el fin del mundo. Él fuera de la cultura hebrea, siendo él hebreo, como él se llamaba, fariseo, circuncidado al 8º día, ortodoxo en la aplicación de la religión, siendo él hebreo, fue capaz de ir a esa otra cultura que para ellos muy posiblemente era ajena y en ciertos sentidos era despreciable, pero de influenciar a esa cultura y llamar de ahí a todos aquellos que escucharon esa voz de Dios y la aceptaron y ahora se convirtieron en cristianos. Al mismo tiempo, sus escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, porque ciertamente en los evangelios vemos sus hechos, su biografía, pero ya en las cartas paulinas, las cartas doctrinales y las cartas que escribieron los otros apóstoles, vemos cómo se desarrolla la doctrina, la teología cristiana. Y esto contribuyó de manera decisiva al desarrollo del cristianismo a nivel mundial. Porque después de que ya Pablo no estaba, pero toda su tarea fue evolucionando hasta llegar a nuestros días. Es por eso que las epístolas que él escribió constituyen casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. O sea que cuando leemos el Nuevo Testamento, en más de la mitad de los libros que contiene estamos leyendo la teología paulina. Y voy a nombrar algunos puntos centrales que nos ayudan de pronto a establecer en nuestra mente lo que el apóstol, o sea, la importancia de estos escritos. Dice que él plasmó la doctrina que separó el cristianismo del
del judaísmo como la del pecado original. También de que Cristo murió en la cruz por los pecados de todos los hombres y que su sufrimiento, o sea, su sangre derramada en la cruz puede redimir la humanidad. También habló de que Jesús era el mismo Dios y no solamente un profeta, ¿ya? O un hombre con un espíritu que Dios le había dado. No, era el Hijo de Dios. Y él dedicó toda su vida a derribar el muro que separaba a los gentiles de los judíos. Desligó el evangelio de la tradición judía, insistiendo en que el cumplimiento de la ley de Moisés no es lo que salva al hombre de sus pecados, sino la fe en Cristo. Y su polémica fue hasta discutir con el apóstol Pedro y otros apóstoles, pero en su insistencia dio con la liberación a los gentiles de las obligaciones rituales y alimenticias del judaísmo, incluida la circuncisión. Entonces vemos un real avance para que el evangelio realmente pudiera convertirse, así como el Señor Jesús dejó la ordenanza de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, que va ligado con la profecía que está en Mateo 24, donde dice que hasta que este evangelio no se predique hasta el fin del mundo, entonces vendrá el fin. Otra de las características es la entrega sin reservas. Y hermanos, yo creo que para nosotros como siervos de Dios poder desarrollar la fe, poder ser incansables en la predicación del evangelio y escribir, porque cuando nosotros hacemos estudios bíblicos, cuando nosotros hacemos las clases, en el caso de los maestros, ahí estamos escribiendo. Deberíamos documentar todo esto. Bueno, ahora gracias a Dios quedan grabados, quedan para la posteridad. Pero si nosotros escribiéramos, tuviésemos un manual escrito, un reservorio escrito para las nuevas generaciones. Estas tres características requieren de mucha disciplina. Y creo que uno de los apóstoles que habló mayormente de la disciplina y lo escribió en sus cartas fue él. Fue un hombre disciplinado, ¿verdad? Hasta el punto que pudo lograr hasta donde pudo, hasta donde sus fuerzas lo llevaron, la extensión del evangelio, porque su llamado fue ir a los gentiles. Inmediatamente él hizo un plan. Sabía que tenía que viajar, sabía que tenía que tener personas que le colaboraran, pero aún como él mismo dijo, en la riqueza, en la enfermedad, sé vivir con holgura y sé vivir también en la pobreza. Fue criticado, fue traicionado, fue golpeado, maltratado, humillado, pero nada de esto lo detuvo hasta el último día, ¿verdad? En donde él se muestra lo que es la entrega sin reservas. Y es en Gálatas 2:20, de donde saqué justamente el título de este mensaje. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Grandioso lo que el apóstol Pablo expresa en este texto. Y realmente surge de su propia experiencia personal. En su pensamiento, lo que muchos teólogos interpretan es que para él la ley hubiese significado un suicidio espiritual, porque por medio de la ley había muerto a la ley para poder vivir para Dios. Pues él había intentado el camino de la ley con una intensidad ardiente en su corazón. Él había pretendido ganar el favor de Dios viviendo de tal manera que pudiese cumplir cada cláusula de la ley. Y esto nos lleva a pensar
en un hombre, Martín Lutero, que también luchó. Dice que en una de sus biografías dice que si por los ayunos, por los azotes, por el quebrantamiento del cuerpo, de doblegar la carne, si hubiese sido salvo, él hubiese sido el más salvo de los salvos, porque él buscaba la aceptación de Dios y el caminar con Dios de esa manera. Pero fue justamente leyendo una de las cartas del apóstol Pablo, en donde él se encuentra con que la salvación no es por las obras, sino por la fe. Sin embargo, el apóstol se daba cuenta que cada vez que lo intentaba por medio de la ley, esto lo conducía a un profundo fracaso, hasta el día en que el Señor lo llama camino de Damasco. Después de esta experiencia, habría abandonado el camino de la ley y se había arrojado tal cual era, pecador, no merecedor del favor de Dios, pero arrojándose a los brazos de un Dios misericordioso. Tan grande fue ese cambio en su vida, que su manera de describirlo, y que de pronto para nosotros es difícil de comprender, fue diciendo que él había sido crucificado con Cristo, no en su carne física, ¿ya? Y que el hombre que había vivido en él, o sea, su carne, ahora había muerto. O sea, es morir a la carne, morir a mi yo. Por eso dice, ya no vivo yo. Ese hombre que ustedes conocieron, ese Saulo que ustedes conocieron, ya no existe, murió. ¿Cómo murió? Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, allí murió ese hombre, allí quedó esa carne. Y ahora su vida estaba en el poder de Cristo, en el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, en el poder que ahora Cristo tiene para salvar, para redimir, para rescatar, para perdonar. Su pensamiento era, ¿puedo ganar mi propia salvación? Si yo puedo ganar mi propia salvación, entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Y este pensamiento, hermanos, esta frase, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, creo que debía ser una frase que pudiéramos expresar abiertamente cada uno de los siervos de Dios. Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, en ese nuevo nacimiento, el nacimiento implica que hubo algo que murió, algo que falleció, y ese es el viejo hombre, el yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debe ser nuestro anhelo, debe ser lo que nos impulsa cada día a morir al viejo hombre, a hacer morir las obras de la carne, el egoísmo, el orgullo, hacer morir en nosotros malos pensamientos, hacer morir en nosotros todo lo que no aprovecha, hacer morir en nosotros todo lo que no tiene honra, todo lo que no es de buen nombre, hacer morir en nosotros todo pensamiento negativo, hacer morir en nosotros todo aquello que realmente no nos deja crecer, todo aquello, la murmuración, todo aquello que en vez de unirnos nos separa del cuerpo de Cristo y nos separa de Él. Que la gracia de Dios y el Espíritu Santo sobre nuestras vidas permitan en nosotros cada día morir a nuestro yo y nacer a ese nuevo hombre. Que esta palabra se haga realidad en nuestra vida y seamos conscientes que mientras querramos mantener vivo mi yo, mi carne, más lejos estamos de su presencia, más lejos estamos de su misericordia. Que Él nos ha llamado es a ser sus siervos, que Él nos ha llamado es a vaciar nuestra vida en Él. Y quiera el Señor que ese momento en que podamos decir, ya no vivo yo,
he muerto y ahora he sido resucitado con Cristo, sea una realidad en nuestra vida. Que el Dios del cielo nos bendiga y nos guarde, y que su misericordia y su amor sobreabunden en nuestra vida, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.